Número 5 vamos a presentar el tema de la semana 6 del curso de química. El grupo está conformado por los siguientes integrantes: Lucinia Oyauja, Cristian Atao, Alexis Azurza, Emerson Herrera, Gilbert Guamán, Enrique Torres Pong y John Vilcoma. Siguiente diapositiva, por favor. El tema va a estar conformado por, va a estar dividido en los siguientes subtemas, en los que hablaremos de la masa atómica y masa molecular, la fórmula empírica y molecular, la clasificación de las reacciones químicas y el balanceo de ecuaciones químicas. Como introducción tenemos un pequeño texto en el que aclaramos que uno de los núcleos conceptuales de la química, es decir, la estequiometría, se ocupa de los aspectos constitutivos de la reacción química, entendida como un proceso en el cual una o varias sustancias se forman a partir de una u otras. La química se interesa por la composición y la cantidad de sustancias que reaccionan o se producen en un proceso químico. Siguiente, por favor. Entonces, empezaremos con la masa isotópica. Para hablar de masa isotópica, primero debemos recordar que un elemento químico es una mezcla de isótopos. Tenemos, por ejemplo, el magnesio, que está conformado por sus respectivos isótopos, el magnesio 24, 25 y 26. A partir de aquí podemos definir que la masa isotópica es la atómica relativa de un isótopo. Esta se mide en un aparato llamado espectrómetro de masa. Para ello se fija convencionalmente una unidad llamada unidad de masa atómica, que viene a ser un doceavo de la masa del isótopo carbono 12. Cabe resaltar que el espectrómetro de masas, además de indicar la masa atómica relativa de los isótopos de un elemento, indica la abundancia relativa de cada uno de ellos. El término relativo se debe a que los valores de las masas isotópicas dependen del átomo patrón que se utiliza. Siguiente diapositiva, por favor. Pasando al siguiente punto, tenemos a la masa atómica promedio o el peso atómico. Esta representa la masa relativa promedio del átomo de un elemento. Es un promedio ponderado de las masas atómicas relativas de los isótopos de un elemento. La ponderación se hace sobre la base de la abundancia natural de los isótopos de un núcleo estable. Tenemos un ejemplo para el caso del magnesio. Para hallar su masa atómica realizamos un promedio ponderado usando la masa isotópica y la abundancia de cada isótopo que se posee. En el caso del magnesio 24, su abundancia es del 78,99% y su masa isotópica de 23,99 UMA. Del magnesio 25, su abundancia es del 10% y su masa isotópica de 24,99 UMA. Y por último se tiene al magnesio 26 con 11,01% de abundancia y una masa isotópica de 25,98 UMA. Realizando las operaciones respectivas, esto nos da el resultado de 24,31 UMA, o lo que se puede redondear como 24 UMA. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos como último punto a la masa molecular o el peso molecular. Retrocedo. Como la masa molecular o el peso molecular. Este representa la masa relativa promedio de una molécula de una sustancia covalente. Se determina sumando los pesos atómicos de los elementos teniendo en cuenta el número de átomos de cada elemento en una molécula, la cual se representa por una fórmula química. Tenemos ejemplos de los pesos moleculares del agua, el cual se obtiene sumando 2 veces el peso atómico del hidrógeno y el peso atómico del oxígeno, lo cual resulta 18 UMA. Del mismo modo, para el ácido sulfuroso resulta de la suma de 2 veces el peso atómico del hidrógeno y el peso atómico del azufre y 3 veces el peso atómico del oxígeno, lo cual resulta 82 UMA. Por último, en el caso de la sacarosa, resulta de sumar 12 veces el peso atómico del carbono, 22 veces el peso atómico del hidrógeno y 11 veces el peso atómico del oxígeno, lo cual resulta 342 UMA. Le paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora veremos el mol. El mol indica la cantidad de sustancia. Y el mol es muy útil para realizar cálculos estequiométricos, debido a que, bueno, las características y propiedades de las partículas subatómicas son increíblemente pequeñas para ser trabajadas. Es por esto que debemos llevar estos valores a nuestro mundo macro. En ese sentido, el mol indica la cantidad de sustancia que contienen tantas entidades elementales como átomos hay en exactamente 12 gramos del isótopo de carbono 12. La unidad de un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Siguiente diapositiva. Y justamente
Esa cantidad equivale al número de Avogadro, nombrado así en honor al científico Amadeo Avogadro. Bueno, este nombramiento se realiza más que nada por la facilidad y hacer referencia a este número que es una constante que se utilizará mucho, pues, ¿no? En ese sentido, el número de moles equivale al número de átomos dividido entre el número de Avogadro, es decir, indica la cantidad de números de Avogadros que hay. Es una relación, claro, está en función del número de Avogadro. Y también el número de moles equivale a la masa entre la masa molar. Anterior diapositiva. En ese sentido, un mol, la unidad de un mol de un átomo de carbono equivale a la cantidad que les mencioné antes, 6.022 por 10 a la 23, dividido entre el número de Avogadro. Y esa es, bueno, la unidad. De esa manera también se puede hallar los diferentes masas molares de los elementos químicos. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la composición porcentual de los compuestos. La composición porcentual en masa es el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto y se halla de la siguiente manera. La composición porcentual de un elemento es igual a N por la masa molar del elemento entre la masa molar del compuesto por 100%, donde N va a ser el número de moles del elemento contenidos en un mol del compuesto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Para un mol de agua oxigenada, o sea, el H2O2, la composición porcentual del oxígeno es, bueno, para poder hallar esto, vamos a multiplicar el N, que en este caso va a ser 2, por la masa atómica del hidrógeno, que es 1. Esto entre la masa molar del compuesto, que va a ser 2 por 1 más 2 por 16. Todo esto por 100%, lo cual nos va a dar 5,88%. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la fórmula empírica y la fórmula molecular. La fórmula empírica es la forma más simplificada de escribir un compuesto y nos indica el número relativo de átomos que forman dicho compuesto. Y la fórmula molecular, en cambio, es la verdadera forma de escribir un compuesto y nos indica el número real de átomos que lo forman. Acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, el benceno, cuya fórmula molecular es el C6H6 y su fórmula empírica es el CH. También tenemos la glucosa, cuya fórmula molecular es C6H12O6 y la fórmula empírica es CH2O. Y la oxigenada es H2O2, cuya fórmula empírica va a ser simplemente HO. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la fórmula molecular en un compuesto que nos dan acá, que es el NH2, cuya masa molecular es de 32. ¿Cuál es su fórmula molecular entonces? Para poder hallar esto, debemos usar la siguiente relación, que es la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicada por un N. Entonces, la fórmula molecular, vamos a reemplazar la fórmula empírica que nos dan ahí, que en este caso es el NH2 por un N. Ahora vamos a reemplazar las masas moleculares de cada elemento, que en este caso el hidrógeno es 14 y el hidrógeno es 1, pero como hay dos hidrógenos, me quedaría 2. Entonces, sumando el 14 más 2 me da 16. 16 por un N igual a 32. Entonces, el N nos da igual a 2. El final vamos a reemplazar en la primera ecuación. La fórmula molecular es igual a la fórmula empírica por un N. Como N vale 2, me quedaría igual a N2H4. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Según el origen de los productos, puede ser reacción de adición, combinación o síntesis. Consiste en que dos o más reactantes formen un solo producto. Y como se puede ver, A más B genera una sustancia AB. Siguiente diapositiva, por favor. Reacción de descomposición. Se parte de un solo reactante para descomponerlo en dos o más productos, con la ayuda de un agente externo o catalizador. Y en este caso, la sustancia AB se descompone en A más B. Siguiente diapositiva, por favor. Reacción de desplazamiento o de sustitución simple.
Se presenta cuando un elemento es más reactivo que otro desplazando a otro elemento menos reactivo, dejándolo en una forma libre. Y como se puede ver, A más B, A más B más C se descompone en A más BC. Siguiente cuestión, por favor. Reacción de doble desplazamiento consiste en el intercambio de posiciones de dos elementos, formando dos nuevos compuestos. No se presenta intercambio en el número de oxidación, por lo que también pueden ser llamadas no redox. Esta se subdivide en reacciones con precipitación, en donde las sustancias son parcialmente solubles o insolubles, se van al fondo del recipiente donde se realiza la reacción. Reacciones de neutralización consiste en la anulación mutua de las propiedades de una base y un ácido y viceversa. Y la última, reacciones con formación de gas, se presentan generalmente al combinar ácidos con sales sólidas o acuosas. Siguiente diapositiva, por favor. Según la energía calorífica involucrada, estas pueden ser reacciones exotérmicas, que es aquella reacción que libera energía calorífica hacia el medio que lo rodea conforme transcurre la reacción. Y la reacción endotérmica, que es aquella reacción que absorbe energía calorífica conforme se lleva a cabo, ya que la entalpía de los productos es mayor a la de los restantes. Siguiente diapositiva, por favor. Según el sentido de la reacción, las reacciones pueden ser irreversibles, que ocurren en un solo sentido hasta que la reacción sea completa, hasta que se agoten en totalidad los restantes. Reacción reversible es aquella reacción que ocurre en dos sentidos. Generalmente se producen en sistemas cerrados, donde los compuestos buscan el equilibrio químico. Siguiente diapositiva, por favor. Reacciones de reducción y oxidación, o reacciones redox, son aquellas que ocurren mediante transferencia de electrones. Por lo tanto, hay sustancias que pierden electrones, es decir, se oxidan, y otras que ganan electrones, o sea, se reducen. Esta se subdivide en reacción redox intermolecular, donde el elemento que se oxida y el elemento que se reduce se encuentran en sustancias químicas diferentes. Siguiente diapositiva, por favor. La reacción redox intramolecular, el elemento que se oxida y el que se reduce se encuentran en el mismo compuesto. Y siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, la reacción redox de dismutación o desproporción, conocida también como de autorreducción-oxidación, un mismo elemento se oxida y se reduce. Ahora le doy el pase a mi siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el balanceo de ecuaciones químicas. Bueno, hay métodos. El primer método va a ser el método por tanteo. Este método consiste en la prueba y error. Bueno, ya para balancear la ecuación química se coloca delante de las sustancias unos números llamados coeficientes, de tal manera que el número de átomos en los reactivos y productos sea igual. Bueno, en algunos casos es recomendable empezar a balancear los metales, seguido de los no metales, luego el oxígeno y finalmente el hidrógeno. Bueno, en el ejemplo se observa que los átomos están balanceados, excepto el hidrógeno. Por lo tanto, procedemos a ajustar su coeficiente estequiométrico del lado de los reactivos. Poniéndolo como coeficiente número 2, se puede observar que el cloro, del lado de los productos, le agregamos un 2 como coeficiente estequiométrico. Luego vemos que falta balancear el cloro del lado de los productos. Le agregamos un 2. Finalmente vemos que el aluminio del lado de los reactivos le falta un átomo y le pasamos a agregar un 2 a su coeficiente estequiométrico para que pueda estar balanceado. Siguiente PPT, por favor. Bueno, el siguiente método es el método algebraico. Este es un método matemático el que se emplea principalmente cuando las ecuaciones químicas son complejas y difíciles de abordar, con el método del tanteo. Entonces, este consiste en asignar incógnitas a cada una de las especies de nuestra ecuación química, donde se establecen ecuaciones en función de los átomos. Y al despejar dichas incógnitas encontraremos los coeficientes buscados. Bueno, en este método algebraico no sirve para todas las ecuaciones, pero sí en la mayoría de ellas. Bueno, en el ejemplo vamos a ver que en la ecuación no cumple con la ley de la conservación de la masa, por lo que vamos a agregarle variables en los coeficientes de cada una de las sustancias. Luego hallaremos las ecuaciones para el carbono, que va a ser 8A igual a C, para el hidrógeno, que va a ser 9A igual a D, y para el oxígeno, donde va a ser 2B igual a 2C más D.
Bueno, para poder hallar vamos a tener que ponerle un valor arbitrario a una de las variables. En este caso a la A le vamos a poner el valor de 2 y eso nos va a proceder a hallar los valores de B, que va a ser 16, de C, que va a ser 18, de D, que va a ser 25. Una vez hallados los valores de las variables, procedemos a sustituirlos. Y nos va a dar que 2 de C8H18 más 25O2 va a ser donde 16CO2 más 18H2O. Bueno, le paso a mi compañero. Bueno, ahora vamos a explicar sobre el método usando la reacción redox, ¿no? Entonces, como dijo mi compañero, las reacciones redox son las que producen un intercambio de electrones y estos cambios de electrones generan un cambio en el número de oxidación de los elementos. Los números de oxidación resultan según el tipo de átomo y también según el tipo del compuesto. Se puede decir que el estado de oxidación son los números de electrones que participan en una reacción química. Y también se dice que ocurre una oxidación cuando el átomo pierde electrones y se produce una reducción cuando se gana electrones. Entonces, si en una reacción se produce un cambio de electrones, significa que alguien pierde electrones y alguien los gana. Es por ello que podemos plantear un método de balanceo de ecuaciones utilizando el registro de estos electrones. Ahora, para que se pueda entender un poco mejor este concepto, vamos a ver un ejemplo del balance de ecuaciones usando el método redox. Acá tenemos una ecuación donde participa en los reactantes el ácido sulfúrico y el ácido nítrico y se obtiene, ¿no?, el azufre, el óxido nítrico y moléculas de agua. Si nos damos cuenta, aquí los coeficientes no corresponden a una ecuación balanceada. Entonces lo que tenemos que hacer es balancear la ecuación. En el primer paso tendríamos que escribir los estados de oxidación de cada átomo. Por ejemplo, en el azufre, ¿no? Sabemos que el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación de +1 y como son 2 átomos serían +2. Entonces para que esté balanceado el azufre tiene que ser un -2. Acá en el nitrógeno, el estado de oxidación del oxígeno en este compuesto es de -2 y por 3 serían -6, más 1 el hidrógeno tendríamos -5 y para que esté balanceado el nitrógeno tendría que trabajar con un estado de oxidación de +5. Cuando el azufre se encuentra solo, o bueno, cualquier átomo cuando se encuentra solo trabaja con un estado de oxidación de 0. Y acá el nitrógeno es de +2 porque el del oxígeno es -2. Ahora, el segundo paso sería escribir las semireacciones como lo tenemos aquí. Tenemos siempre una semireacción de oxidación y una semireacción de reducción. Se plantea que la semireacción de oxidación ocurre con el azufre porque pasa de su estado de oxidación de -2 a 0, o sea, se está oxidando. Por el caso contrario, el nitrógeno pasa de un estado de oxidación de +5 a un 2, entonces está reduciendo. Ahora que ya tenemos planteadas nuestras semireacciones, lo que se hace es balancear el número de electrones que se están intercambiando, ¿no? Por ejemplo, en la semireacción de oxidación tenemos 2 electrones y en la reducción tenemos 3. Para que el número de electrones que se intercambien sean igual, tenemos que multiplicar la ecuación de arriba por 3 y al de abajo por 2. Esto nos daría una transferencia de 6 electrones en total. Ahora sumamos la ecuación y como se transfiere electrones, los electrones se eliminan y solo nos quedarían los coeficientes con sus respectivos átomos. Acá nos damos cuenta que el azufre va a trabajar con un coeficiente de 3 y el nitrógeno con un coeficiente de 2, igual de esta manera. Ya por último, solo tenemos que escribir estos coeficientes en la primera ecuación que teníamos para que nos quede la ecuación balanceada. Entonces, el azufre siempre va a trabajar con un coeficiente de 3, entonces por eso se le pone de esta manera, el nitrógeno con 2 y se le pone su coeficiente, ¿no? Ya para terminar, debemos asegurarnos que la ecuación esté balanceada. Para ello tenemos que balancear también el número de moléculas de agua. Y haciendo los cálculos nos vamos a dar cuenta que el coeficiente de las moléculas de agua es 4. Bueno, ahora le doy pase a mi siguiente compañero para que siga con la exposición. Bueno, acá las conclusiones, ¿no? En química se entiende que masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, o en el caso
de una reacción química la cantidad específica de materia que comprende cada uno de los reactivos o productos involucrados. Y la segunda conclusión, que las reacciones químicas son procesos termodinámicos de transformación de la materia. Estas reacciones intervienen dos o más sustancias. Bueno, siguiente diapositiva. Acá la bibliografía. Ya. Ahora explicaré algunos problemas. En este primer ejercicio nos piden balancear la ecuación química. Para empezar tenemos que saber que una ecuación química se divide en reactivos y en productos. También tiene coeficientes y subíndices. Bueno, para balancear hay varios métodos, como explicó mi compañero, pero este sale por método del tanteo. Para poder empezar hay una recomendación de pasos para que este balance sea más sencillo. Primero se balancean los metales, luego los no metales, seguido del hidrógeno y por último el oxígeno. Como vemos en esta ecuación química, en los reactivos hay un hierro, 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Y en los productos hay 2 hierros, 2 hidrógenos, 3 azufres y 12 oxígenos. Entonces vemos que no está balanceado. Entonces empezamos balanceando primero el metal, que sería el hierro. Como vemos, en el producto solo habían 2 hierros y en el reactivo solo había 1. Así que agregamos un 2 adelante del hierro. Y en este caso ya estaría balanceado el hierro. Ahora pasamos con el no metal, que sería el azufre. Entonces, viendo en el producto habían 3 azufres y en el reactivo solo había 1. Así que colocamos un 3 adelante del compuesto donde está el azufre. Y así quedaría balanceado el azufre. Ahora balanceamos el oxígeno y el hidrógeno. Como vemos, al colocar el 3, no tan solo afectó al azufre, sino que afectó al hidrógeno y al oxígeno. Entonces, en este caso, en el lado de los reactivos, habrían 6 hidrógenos y 12 oxígenos. Pero en el lado del producto ya habían 12 oxígenos, pero tan solo habían 2 hidrógenos. Así que colocamos un 3 adelante del H2 y ya estaría balanceada nuestra ecuación. Siguiente diapositiva. Acá tenemos un segundo ejercicio que nos piden el doble desplazamiento de esta ecuación química. Tenemos acá un cuadrito que nos va a ayudar, donde están todos los números de oxidación de los elementos. Entonces, el primer paso que hacemos es que el zinc que está al principio se va a unir con el hidróxido que está al final, así como se ve acá. El segundo, pero no se toma los coeficientes, me faltó aclarar eso. Como ven, el zinc tiene un coeficiente de 3, pero al momento de pasarlo no se va a tomar los coeficientes. Ya, segundo paso, juntamos también el nitrógeno con el calcio. Separamos con un más el zinc con el hidróxido, más calcio y nitrógeno. Tercer paso, colocamos los números de oxidación utilizando la tabla de oxidación. Acá nos vamos a guiar. Vemos que el zinc va a tener 2 más 2 de estado de oxidación, el hidróxido va a tener -1, el calcio va a tener 2 y el nitrógeno va a tener -3. Por último paso, vamos a cruzar los números de oxidación. Vemos que el zinc tenía +2, entonces va a pasar al hidróxido como subíndice 2. Y el hidróxido que tenía -1 va a pasar al zinc como 1, pero sin tomar su signo. Igualmente para el calcio, que tenía estado de oxidación 2, va a pasar al nitrógeno como 2, y el nitrógeno que tenía -3 va a pasar al calcio como 3, sin tomar su signo. Entonces vemos que ya está su doble desplazamiento. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, el grupo número